Justamente para analizar el tema, saludo con mucho gusto a Claudia Zavala. Ella es consejera del Instituto Nacional Electoral. Consejera, muy buenas noches, ¿cómo está? Muy buenas noches, Blanca. Todo muy bien, con el gusto de saludarte y saludar a toda la audiencia. Gracias, consejera. ¿Cómo recibieron allá en el Instituto Nacional Electoral pues esto que ya fue puesto hoy en el diario oficial de la Federación sobre el llamado Plan B de esta reforma electoral? ¿Cómo lo recibieron? Pues es un tema yo creo que ya esperado, ya desde diciembre se había perfilado cómo iba a ser la reforma, incluso creo que en enero hubo la posibilidad de hacer análisis desde la academia, desde las instituciones, entonces es un tema que ya estábamos esperando y que pues estamos preparados para hacer lo que tenemos que hacer y seguir adelante. Me parece, Blanca, que hoy van a ser los tiempos de los tribunales y al INE lo que le corresponde hoy es presentar los medios de impugnación para que sean los tribunales quienes a través del análisis de la Constitución y los planteamientos que formulemos puedan valorar y emitir las decisiones que correspondan. Consejera, ¿ya están listos estos recursos legales, estos procesos que ustedes van a interponer ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación con estas acciones de inconstitucionalidad? Sí, se están trabajando en el Instituto Nacional Electoral para poderlos presentar dentro de los plazos que la propia legislación nos permite. Y sobre todo creo que hay algo bien importante, Blanca, aquí, que nosotros como institución pues tenemos que advertir cuáles son las cosas que estamos viendo que ponen en riesgo pues la calidad de las elecciones, pero sobre todo es que no hay que olvidar que esta reforma tiene que ver con derechos y la garantía de los derechos políticos electorales de las y los ciudadanos mexicanos. Así que en el línea que seguimos trabajando, hay que recordar también que pues desde el INE ahorita estamos operando 2 procesos electorales, pero estamos atendiendo todas las pistas que tenemos para cumplir con nuestras responsabilidades como siempre, y dentro de ello pues está la preparación de la controversia constitucional que se presentará ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Claro, es decir, en estos momentos, pues el Consejo y también el Consejo de la Judicatura Federal, la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, pues tendrán en sus manos revocar o no todo lo que entrará en vigor ya en algunas horas. Pues yo creo que el Consejo de la Judicatura Federal no, pero sí la Suprema Corte de Justicia de la Nación y el Tribunal Electoral tendrán sin duda pues los medios de impugnación para poderse pronunciar en los análisis. Hay algo importante que yo creo que debemos resaltar, Blanca, frente a la ciudadanía. Nuestra Constitución, nuestro Estado de Derecho nos da esos cauces ante las diferencias que se pueden ver y que se puedan presentar. Hay una Constitución que nos rige a todas y a todos y que ahí están las reglas para que podamos nosotros acudir a los tribunales. Como tenemos vedado hacernos justicia por nuestra propia mano, lo que nos da el Estado de Derecho son los tribunales para que ellos ante las controversias decidan. Y creo que es responsabilidad de los servidores públicos y de las instituciones en ser respetuosos en este tramo de los tribunales que les corresponde pronunciarse de las decisiones que emitan, porque al final del camino es así nuestra arquitectura constitucional y ellos son garantes de derechos. No lo debemos olvidar y tener presente eso, porque son quienes dicen el derecho frente a las controversias, como en este caso. Consejera, mientras esto sucede en la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ustedes pues tendrán que empezar a implementar estos cambios del Plan B de la reforma electoral. Pues sí, hay una serie de actividades que tenemos que realizar. El día de mañana estamos convocados y convocadas a un Consejo General en el que vamos a realizar los primeros actos para ir aplicando, ir implementando las medidas, el plan de trabajo, todo lo que va a implicar pues aplicar esta reforma legal
En tanto, los tribunales pues van a tener que decidir lo correspondiente. El INE pues va a iniciar los trabajos para aplicar esta ley. Consejera, muchos han dicho que con estas reformas a 429 artículos se estaría debilitando al Instituto Nacional Electoral frente a las elecciones que vienen. ¿Ustedes qué opinan sobre esto? Y también pues preguntarle qué de toda esta reforma, de este plan B, podría justamente hacer esto, debilitar al instituto. Bueno, sí lo hemos repetido, lo hemos reiterado desde el Instituto Nacional Electoral, incluso hicimos, se nos presentó un informe por parte de la Secretaría Ejecutiva y de las áreas técnicas, en el sentido de cuáles son las implicaciones y los riesgos de frente a las responsabilidades y atribuciones que tiene el INE. Y sí, efectivamente, hemos dicho que esta reforma toca una base estructural que es el servicio profesional electoral, que es en el que descansa pues una gran parte de las actividades en la aplicación de la función electoral y la garantía de los derechos. Hemos sido enfáticos en que el modelo que está presentando esta ley pues es un modelo que le corta los brazos operativos al Instituto Nacional Electoral a nivel nacional para poder brindar el servicio con la calidad que hasta ahora lo hemos brindado para los procesos de credencialización, de empadronamiento, para todo lo que hacemos en términos de derechos también, por ejemplo, del apoyo hacia las mujeres para el conocimiento de sus derechos políticos, el alto a la violencia, en fin. Creo que desde la institución y también desde la academia se han realizado análisis de cuáles son los riesgos que implica esta reforma frente a los derechos políticos, pero también frente a la calidad de los procesos electorales, de nuestro sistema electoral, que lo hemos construido poco a poco para llegar a este momento en el que estamos, y esta reforma pues sí toca una base estructural que debilita a nuestro servicio profesional electoral. También tiene una base específica que se ha luchado mucho en México en la equidad en las contiendas electorales, y esta reforma ahora abre los cauces para que, por ejemplo, los servidores públicos puedan tener alguna injerencia en las cuestiones electorales, con base en una interpretación que se da de libertad de expresión, que justamente eso fue lo que se trató de atajar en la reforma al artículo 134 de la Constitución. En fin, sí podemos ver varios temas, Blanca, en los que esta reforma implica pues un retroceso, pero también un riesgo para la garantía de los derechos y para la calidad en la que en México hacemos las elecciones. Consejera, Edmundo Jacobo, secretario ejecutivo de este órgano electoral, ¿qué va a pasar con él? Bueno, de acuerdo con el transitorio, pues ha sido destituido, ese acto ya se lleva a cabo y mañana también tendremos que nombrar dentro de los secretarios, de los directores ejecutivos, a quien hará las funciones. Y desde aquí sí quiero ser enfática, Blanca, en mostrar una solidaridad con Edmundo, con el secretario ejecutivo, que por cierto varias administraciones lo han ratificado en el cargo, lo hemos ratificado, justamente por el desempeño que ha tenido frente a las atribuciones que tiene legales, constitucionales, pero frente a los resultados que hemos dado como institución, como INE, en las elecciones. Hemos tenido elecciones en las que pues las cosas se han instalado las casillas, se cuidan los paquetes. Entonces, creo que a la luz de esos resultados, a mí se me hace por demás arbitraria e invasora de la autonomía del Consejo General la disposición transitoria que hoy está publicada en la ley que entra en vigor mañana. Y desde aquí le muestro mi solidaridad. Yo estoy segura que en el derecho esta determinación, este artículo transitorio no se sostiene, y que pronto, a una vez que se resuelvan los medios de impugnación, le presentará o ya presentó el secretario ejecutivo, lo tendremos de regreso en el INE, trabajando para hacer frente
a los grandes retos y las responsabilidades que tenemos. Pues ahí lo tenemos a Claudia Zavala, consejera del Instituto Nacional Electoral. Muchas gracias por esta comunicación. Muchísimas gracias, Blanca. Muy buenas noches a todas y a todos y gracias por este espacio de comunicación. Gracias a usted, consejera. Muy buenas noches. Bueno, pues ahí lo que está pasando incluso dentro del Instituto Nacional Electoral, de viva voz de las personas que están justamente dentro de este instituto con todo este asunto del Plan B de las reformas en materia electoral, que como bien lo hemos señalado, hoy se publicó en el Diario Oficial de la Federación y entrarán en vigor el día de mañana. Y en otros asuntos, el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, ha lanzado fuertes críticas contra